Vamos a ver a continuación los teoremas de Pappus-Goulding. Estos teoremas nos van a ayudar a calcular la posición del centroide o el centro de masas, es decir, una cosa importante es que es aplicable a cuerpos de densidad constante, voy a poner así, consideramos casos de densidad constante. Es decir, vamos a pensar más bien en el centroide. Son teoremas que nos van a ayudar, son dos teoremas, el primero y el segundo. El primero nos va a ayudar a calcular la posición del centro del centroide en una línea. Y la segunda, la posición del centroide en un área. ¿Vale? Línea plana, por supuesto, contenida en un plano, y área plana. Vamos a ver entonces el primero de ellos, y vamos a poner así, primer teorema de Pappus-Goulding. Vamos a ver entonces este primer teorema de Pappus-Goulding. Vamos a ver una definición no muy formal, porque lo que interesa de este teorema es que lo sepáis aplicar muy bien, pero vamos a fijar algunas ideas. Sea un cuerpo lineal plano, es decir, tiene que ser una línea, vamos a verlo enseguida, de longitud L, cuyo centroide se desea determinar. Es decir, yo tengo una línea y quiero determinar, el centroide normalmente una línea curva no está contenida en la línea. Quiero saber dónde está el centroide de esa línea, tengo una semicircunferencia, quiero saber dónde está. Pues bien, ¿dónde está? Este teorema nos dice que para calcular una de las coordenadas, revolucionamos la línea en torno a un eje que no la corte, y se genera una superficie así de revolución de área S, que verifica S es igual a L por 2pi por la coordenada I de ese centroide. Vamos a verlo con una figura para que lo veamos más claro. Este teorema lo que me indica es, si yo planteo, voy a poner un sistema de coordenadas, voy a poner así, una X y perpendicular, una Y. ¿Vale? Y vamos a plantearnos una curva, como esta que voy a poner aquí, una curva así. Esta curva tiene una longitud L. Es decir, desde aquí hasta aquí, mide L. Así, medida en curva. Y esta curva tiene ahí una posición, como estáis viendo por ejemplo en las tablas de Byard-Johnston, aquí hay líneas de ese tipo, ¿lo veis? Tenemos el trocito de arco y su centro, el cuarto de círculo y su centro, veis que está siempre fuera de esa propia línea. El centro de masas es un punto ficticio promedio, el centro de gravedad, perdón, el centroide, y está fuera en este caso. ¿Vale? Pues bien, para conocer la distancia, voy a decirlo de otra manera, para conocer esta distancia IC que hay a este eje X, ¿vale? Lo que voy a hacer es, por el eje X, voy a plantearme un eje de revolución, de tal manera que voy a construir una superficie de revolución. La voy a poner aquí. Al revolucionar en torno a este eje, este punto irá aquí abajo, ¿vale? Este punto que está aquí irá abajo y toda esta figura va a generarme una superficie. Voy a dibujar esa superficie. ¿Veis? He dibujado una superficie de revolución, esa especie de tonel, y he destacado de forma especial esta IC y la circunferencia que genera la coordenada IC al moverse en torno a este eje y generar la superficie de revolución. Esta superficie, esa piel, tendrá una superficie S. Pues lo que este teorema nos dice es que esta superficie se puede calcular como el producto de esta línea, lo que mida esta línea,
por la longitud de esta circunferencia. ¿Veis? ¿Cuál es la longitud de una circunferencia de radio IC? Pues 2pi por IC. 2pi por IC. Esta es la circunferencia que genera el centro de gravedad al moverse en esa rotación. ¿De acuerdo? Esto hay que saber aplicarlo muy bien. Vamos a engrasar un poco esto de manera con ideas. Fijaros. Aquí he dibujado una semicircunferencia de longitud L. Aquí he dibujado una semielipse de longitud L. Es una línea. Pues bien, si deseamos determinar la posición de este punto, vemos que son figuras simétricas. Es decir, al ser simétricas, evidentemente, esto es un eje de simetría, esto es un eje de simetría, solo necesito determinar la altura respecto a un sistema coordenado. ¿De acuerdo? Pues bien, para determinar la posición necesito un sistema y podría utilizar, por ejemplo, podría querer referir la altura a precisamente, y hacerlo así, en el caso de la circunferencia, a un sistema de referencia así. Puedo poner así X e Y. La X ya sé que será esta, pero la Y lo he hecho coincidir con, es decir, cuando antes dije que no la corta, puede cortarlo en este punto y en este punto, pero no más, ¿vale? Es un punto que, como digamos, no está incluido en ese eje, ¿de acuerdo? Pues bien, para calcular esta posición IC, ¿de acuerdo? Yo puedo determinar que la superficie de revolución que se genera, que es la piel de una esfera, ¿vale? La piel de una esfera, esa esfera va a tener de superficie S. Esa superficie S se puede calcular como la longitud de esta línea por 2pi por IC. ¿De acuerdo? Pero yo podría haber cogido otro eje. Es decir, yo podía haber, seleccionando el mismo caso, hacer así y así, podía haberme planteado, tengo una semicircunferencia, tengo esta línea, quiero determinar esta posición y podría haber tomado este eje. En este caso, la superficie que tengo que determinar, ¿vale?, será una superficie que no incluye esta línea, y es la revolución de esta línea en torno a este eje, ¿vale? Es decir, será una superficie, voy a poner aquí la otra para tratar de dibujarla, así esquemáticamente. Esa superficie, ¿de acuerdo?, no incluiría este trocito de línea. Es una superficie válida, pero no la conocemos. No conocemos una expresión, pero también aquí se verificaría que esa superficie vale la longitud de esta línea por 2pi por IC, siendo ahora IC esta cantidad, una cantidad diferente. Más superficie, más cantidad. En el caso de la elipse, pues podría hacer lo mismo. El elipsoide, superficie que se genera aquí, en este caso, al revolucionar esta línea, se genera la piel de un elipsoide. Vamos a ponerlo así. Le digo esto, aunque sea esquemático. ¿Vale? Bueno, vamos a ponerle ahí. ¿Vale? Y se nos generaría esa figura conocida como el elipsoide. Y estamos fijándonos únicamente en esta superficie, ¿vale? La piel de ese elipsoide. Si tuviésemos resuelta cuánto vale la superficie de un elipsoide, bueno, pues la superficie será la longitud de esta línea por 2pi por IC, esta distancia. ¿De acuerdo?
Bien, podemos ver también un ejemplo de aplicación, que vamos a ver ahora, que es cómo podríamos calcular la superficie de un toro. Voy a poner así, un toroide, un toro es una figura de un toro, de revolución. En este caso vamos a plantearnos que tenemos una circunferencia, aquí, esta línea circular, y un toro se va a generar por la revolución de esa línea en torno a un eje. Lo voy a poner, para que veáis también que no tiene por qué ser horizontal, en torno aquí, a este eje. Voy a poner aquí algunas distancias características. Obviamente el centro de esta línea circular está aquí. Y su distancia a este eje va a ser lo que llamamos el radio mayor del toroide, o el toro, ¿vale? Esto es, esta distancia de aquí se llama R grande. Y el radio de esta circunferencia es R pequeña. Deseamos conocer la superficie de un toro de revolución de radio mayor R grande y circunferencia generatriz R pequeña. ¿Cómo lo hacemos aplicando los teoremas de Pappus-Goulding? Vamos a ver en primer lugar qué es lo que queremos conseguir. Lo que queremos conseguir, voy a activar aquí mi eje de revolución y si vuelvo a dibujar esta circunferencia me aparecerá, perdonad, tenía activado así, ¿vale? Si dibujo mi circunferencia, me aparece, perdón, vamos a ponerlo aquí, ahora, así, ¿vale? Y lo que voy a tener es una figura de revolución que tiene pues la forma de un donut, ¿eh? Nosotros conocemos esa figura, pues ese bollo de pastelería llamado el donut, ¿no? Pues eso es un toroide de revolución. Estamos interesados en conocer esta superficie, esa piel del donut. Así por fuera y por dentro, es decir, tenemos que tener claro la revolución de esta figura en torno a este eje. Pues bien, esta superficie, voy a poner así, deseamos conocer S, la superficie del toro. La superficie del toro, aplicando el primer teorema de Pappus-Goulding, será esta línea, que es una circunferencia, L en nuestro caso, por 2pi por la distancia al centroide de esta circunferencia, que es R al eje, 2pi por R. Esto es la circunferencia que genera el centroide al moverse en torno a ese eje de revolución. A su vez, L, ¿cuánto vale? S, al ser una circunferencia, la longitud de una circunferencia es 2pi r. Por tanto, si nosotros ponemos aquí 2pi r pequeña por 2pi r grande, está claro que la superficie de un toro de revolución será 4pi cuadrado por el radio grande y el radio pequeño. Esto es una aplicación práctica del primer teorema de Pappus-Goulding. La demostración de este primer teorema de Pappus-Goulding es sencilla. Voy a considerar, sin pérdida de generalidad, un sistema de referencia XY y un trocito de curva que vamos a poner en un color así rojo y la vamos a situar así. ¿Vale? Bien, fijaros que la superficie S que se genera aquí por revolución de esta línea en torno a este eje, ¿vale? Vamos a poner la línea así, perdón.
Vamos a ponerlo bien. Esta figura, voy a ponerlo así aproximada, esta superficie, esa piel que se genera por revolución completa, estoy poniendo media, pero es completa, ¿vale? Es decir, así, 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 así. Y también por el otro lado, estaríamos viendo esta otra parte de aquí. Así. Este otro lado de ahí también, ¿vale? Toda esa superficie de revolución. Esa superficie será la integral doble, que también se puede poner así, ¿vale? O simplemente poner la integral en el área, en este área, del elemento diferencial de superficie, ¿de acuerdo? El elemento diferencial de superficie, ¿de acuerdo? Lo voy a poder poner como, vamos a imaginarnos que hay unos discos y solamente estoy fijándome en la piel exterior, ¿vale? Ese elemento diferencial de S se puede ver que si esta es la coordenada Y, ¿vale? En un cilindro, esta superficie exterior, ¿vale? Esta superficie exterior, pues es la longitud de esta línea por esta distancia. La longitud de esta línea, que baja hasta aquí abajo y luego da la vuelta, es la longitud de una circunferencia, será 2pi por I por esta cantidad de aquí, ¿de acuerdo? Es diferencial de L. Por tanto, S va a ser la integral en toda la línea, es decir, estoy tomando trocitos de superficie así, desde este punto 1 hasta este punto 2, desde 1 hasta 2, de esta cantidad, 2pi por I, por diferencial de L, ¿de acuerdo? De aquí, 2pi sale fuera, 2pi por la integral entre 1 y 2 de I por diferencial de línea, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos a fijar en cómo se define la posición I del centro de gravedad. La I del centro de gravedad verifica que es la integral en toda la línea, desde 1 hasta 2, de I diferencial de L dividido entre la longitud total de la línea. Pero esto de aquí es justo lo que tenemos aquí, en esta integral. Por lo tanto, esta integral, despejando de aquí, esto implica que esta integral entre 1 y 2 de I diferencial de L no es otra cosa que IC por L. Por tanto, aquí podemos sustituir todo esto de aquí por IC por L. 2pi por, en vez de esa integral, es IC por L, quedando demostrado que la superficie es la longitud de la línea, la pongo por delante, por 2pi por IC. La longitud de esta línea, longitud total de esta línea, por la longitud de la circunferencia que describe el centroide en torno a ese eje. Voy a ponerlo un poquito mejor. Esa longitud de esa circunferencia, que la estamos viendo en perspectiva, pero esto es lo que queríamos demostrar con este teorema. De este teorema, lo más importante es que sepáis aplicarlo rápido y bien, porque normalmente en muchos de los exámenes suele siempre haber una pregunta fácil relacionada con este primer teorema o con el segundo teorema.